¿Navidad sí o Navidad no? Yo recuerdo que cuando era chiquito, era purrete, teníamos ciertas costumbres en casa, como por ejemplo, cuando papá cobraba su sueldo, como muchos de ustedes, provengo de una familia de escasos recursos, aunque mis padres siempre nos dieron lo mejor que ellos pudieron darnos siempre, desde que tengo recuerdo de vida, ellos han esforzado para darnos a los tres lo mejor. Pero me acuerdo que aquellas noches donde papá llegaba cansado de trabajar, pero había cobrado su sueldo, teníamos una costumbre de comprar una pizza. Papá decía, pidamos una pizza, compraba una gaseosa cola y toda la familia festejábamos el cobro del sueldo de papá. Y eso lo hacíamos cada mes, a tal punto que se volvió una costumbre que era inexorable no comprar una pizza y comerla entre cinco. ¿Cómo hacíamos? Era milagroso, como hacían nuestros padres, con una gaseosa cola y todos festejábamos ahí en derredor de la mesa el cobro del sueldo de papá. También él nos deja una tradición junto con mis hermanos, que era todas las tardes, cuando él volvía tardecita noche del trabajo, nos sentábamos en derredor de la mesa y mirábamos la familia Ingalls. Como lo dije en varias ocasiones, en nuestras tardes, noches eran impecables porque siempre estábamos toda la familia mirando la familia Ingalls. Eso se llevó a tal tradición en nuestra casa, en nuestro hogar, que aún hoy yo con mis hijas, mi familia, con mi esposa, nos sentamos en nuestros sillones y miramos todas las tardes la familia Ingalls. Ahora yo no lo digo, hoy otra vez tengo que ver la familia Ingalls por tradición de mis padres. No, lo hago con alegría, lo hago con gozo, lo hago como un recordatorio de lo que hacíamos cuando niños. Y así como yo, cada uno de ustedes deben tener tradiciones que vienen de la familia, tradiciones buenas, tradiciones sanas, costumbres argentinas, como era un programa, costumbres que venimos trasladando de generación en generación, o quién sabe la habían inventado nuestros padres y nosotros a colación la seguimos haciendo. Nuestros padres, nuestros tutores, en donde te haya tocado nacer por providencia divina. Pero, ¿qué es la tradición? ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Es algo que Dios aprueba o es algo que Jesús desaprueba? Bueno, para comprender lo que significa la tradición, necesitamos leerlo a Él, escuchar sus palabras sabias. El maestro de maestros, en esta mañana, tarde o noche donde me estés mirando, va a darnos una explicación contundente, sin reproches ni juicios, de lo que es una tradición correcta o una tradición incorrecta. Para eso, mis amados y mis amadas que me miran del otro lado, necesito llevarlos inexorablemente a Mateo capítulo 15, verso 1, que dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense, tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¡Wow! Lo tentaron a Jesús delante de todo el gentío, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan nuestras tradiciones que nos entregaron nuestros ancianos? La traducción del griego de tradición significa paradosis. Y paradosis es aquello que se transmite, particularmente enseñanzas, doctrinas, transmitidos de un maestro a sus discípulos o de los padres a los hijos. Ahora, fíjense lo peculiar que dice la REA, la Real Academia Española, nuestro diccionario, nuestra enciclopedia. Dice que enseñanzas viene de transmitir doctrinas o enseñanza, valga la redundancia, transmitidas oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos. Es el conjunto de ellas. Fíjense en que están concatonadas, o sea, las dos no se contraponen ni una ni la otra, ni las enseñanzas del griego, de donde vienen nuestras escrituras, ni siquiera la RAE. O sea, que podemos concluir básicamente que enseñanzas o doctrinas o tradiciones es exactamente lo mismo, porque es un cúmulo de enseñanzas, de tradiciones o de doctrinas que se van enseñando de generación
en generación. Claro, al principio no existía el papel, entonces era oralmente, por eso la RAE arroja ese dato. Pero ahora que nosotros tenemos posibilidad de escribir con las computadoras o a mano, entonces podemos transmitir las enseñanzas bajo el lente de un lápiz o bajo el lente de una computadora. Ahora, ¿es enseñanza aquello que viene de nuestros antepasados? Sí. ¿Se puede traducir en tradición? Claro que sí. ¿Y es una doctrina? También. Ahora, ¿qué separa cada una de ellas? Bueno, la intención del corazón del escritor o del que la está transmitiendo oralmente hace años en la antigüedad. Por eso, Jesús, la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer en esta mañana es, ¿él condena la tradición o la aprueba? Y si la aprueba, ¿bajo qué parámetros? Y si la condena, ¿bajo qué parámetros? Entonces, en tiempos de Jesús, quién sabe, la tradición era oral, había muy pocos papiros, manuscritos, no fluían como en nuestros tiempos. Pero, aún así, la tradición, que es el conjunto de dogmas, hacían que una costumbre se haga ley o no. Y eso dependía de la persona que la estaba transmitiendo. Pero si la costumbre era mala, estaba transgrediendo ciertas otras leyes. Y si se convertía como dogma, entonces podía incurrir en un grave delito espiritual, que a continuación lo quiero enmarcar rápidamente. Bueno, cuando una tradición violente la palabra de Dios, o sea, lo escrito, y alguien puede decir, bueno, pero explicaste que antes no estaba escrito, claro, lo oral, pero cuando alguna tradición, sea que haya sido oral o escrita, violente la ley de Dios, la ley divina, esa tradición es mala. Incumple los parámetros divinos. Pero si una tradición no violenta la palabra de Dios, entonces esa tradición no se debe reprochar ni no cumplirla o no hacerla, mientras no violente la palabra de Dios. El relato continúa. Entonces Jesús respondió y les dijo, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento entonces que Dios dio por vuestra tradición? Fíjense, Jesús le está reprochando a ellos. Ellos le reprochan que los discípulos no se lavan las manos antes de comer y quebrantan la tradición de los ancianos. Y Jesús les dice, ustedes por su tradición la pusieron tan alta la tradición que quebrantan el mandamiento divino. Lo que acabo de explicar, cuando una tradición violenta la palabra de Dios, esa tradición es maldita, es mala, no hay que hacerla. Tan sencillo, claro, tan sencillo como eso. Fíjense, ellos fueron a acusarlo a Jesús porque los discípulos no se lavaban la mano por tradición, y ahora lo voy a explicar, y Jesús les dijo, y ustedes no cumplen la ley divina por vuestra tradición. O sea, les retrucó. Quiero vale 4, les dijo. Así, a flor de piel. Yo me imagino esa situación delante de todo el gentío y la gente ahí expectante entre esta disputa entre Jesús, los escribas y fariseos, que encima eran doctores de la ley. No eran un Don Juan de los palotes, eran doctores de la ley. Ahora, el relato sigue diciendo, fíjense en la explicación tácita que da nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes dicen que uno desobedece a Dios, o que uno, no desobedece a Dios, si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Y ustedes no hacen caso del mandamiento de Dios con tal de seguir sus propias costumbres o tradiciones, como en el hebreo. Ya no han de honrar a sus padres o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Antepusieron la tradición antes que el mandamiento divino. Hipócritas, le dice Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¡Oh! Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. Y en este momento donde todo el mundo se pelea, que si la Navidad sí, que si la Navidad no, los cristianos divididos por un lado, los que la festejan por el otro, los que no lo festejan, dice Jesús, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre,
mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Otra vez, fíjense en lo contundente del Señor Jesucristo y lo irracional de los escribas y los fariseos queriendo convencer al Hijo de Dios, al Dios hecho carne, el Verbo que habitó entre nosotros. Ahora, cualquier similitud con nuestra realidad es pura coincidencia. Si el Espíritu Santo te está asociando a situaciones normales que pasan en cualquier templo cristiano, es pura coincidencia. Pero qué tan actual son las palabras de Jesús al decir, ustedes invalidan la ley de Dios con vuestras tradiciones, porque hacen que las personas traigan al templo las ofrendas y que sus padres se mueran de hambre. ¿Qué haríamos, mis amados y mis amadas, si tu padre necesitara para un remedio, para algo específico, y usted le dice, no, esta es mi ofrenda para Dios, no te puedo ayudar. Primero Dios, primero el diezmo, primero las cosas para Dios. Estás invalidando la ley divina, que es honra a tu padre y a tu madre, e incluye, y lo dice Jesús, tu economía. Entonces, algunos del otro lado van a estar erupcionados de enojo, diciendo, no, pero ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo tiene el tupé de hablar de esa manera? Es que yo no lo digo, no son mis palabras, son las palabras de Cristo. Cuando una iglesia manipula a tal punto a las personas a ofrendar, a diezmar inexorablemente por sobre las necesidades personales de su propia familia y o de sus padres, está violando la ley divina. No, traiga como la viuda, traiga todo lo que tenga y Dios le va a multiplicar. No tiene su familia, pero no importa. Usted traiga lo poco que tenga, délo a la casa del Señor porque necesitamos pagar la luz, el alquiler del gas. Traiga, porque Dios le va a bendecir. Eso es una maldición. Estás torciendo la palabra. Lo que deberíamos hacer, los ministros, los que predicamos la palabra, es hablarla correctamente. Hermanos, amados, amadas que están del otro lado, si alguien en tu familia, si tus padres están pasando necesidad, esa ofrenda que estaba destinada a un templo, esa ofrenda dásela a Dios a través de tus padres. ¿Cómo cambiaría nuestro concepto de la vida? Y Jesús tocó una de las alas más débiles del judaísmo, en este caso específicamente del fariseísmo y de los escribas que sabían los puntos y las comas de la palabra y cómo adaptar una tradición hecha por los hombres a una costumbre e invalidar la ley de Dios. ¿Cómo es esto? Yo necesito honrar a mis padres, pero me están exigiendo a mí la ofrenda. Entonces me encuentro en una disyuntiva porque calculo que el sacerdote es la voz de Dios, pero mis padres no tienen para pagar el alquiler. ¿Qué hago? No, tráigale al templo. Ok, la llevo al templo. Y me sigo secando, mi economía no sale a flote. ¿Qué es lo que está pasando? Porque se está enseñando la palabra torcida. Honra a tu padre y a tu madre hasta que te toque partir, si ellos no partieron antes, o hasta que ellos partan. Hónralos. ¿Cómo puede ser que nuestros padres, la honra se haya devaluado tanto, que nuestros padres pasen necesidades, que vuestros padres, tutores o aquellos que te tuvieron que instruir en la vida, porque hay muchas personas que son huérfanos o que fueron dados en adopción, pero aquellos que tomaron ese lugar, que son padres del corazón, ¿cómo puede ser que pasen necesidad y nosotros creyendo ciegamente que tenemos que llevar nuestra ofrenda al templo? ¡Hipócritas! No invalidemos la palabra, la ley de Dios. Es Jesús el que está hablando, que dijo, honra a tu padre y a tu madre. Este es uno de los puntos. Pero cuando la iglesia se vuelve tan legalista, la Navidad es algo secular, es pagana. Suena re bien. Y uno, ay, en serio, hermano, cuénteme. Se transforman en legalistas recalcitrantes. Legalistas que solamente quieren manipular a las personas con sus conceptos, preconceptos y hasta costumbres, tradiciones, invalidando la ley de Dios. Y cuando algo invalida la ley de Dios, el problema ya no es solamente con el pueblo, sino también es profundamente con Dios. Por eso nosotros tenemos el deber, predicador, tú que predicas, no te predicas a ti mismo, tenemos el deber de filtrar toda palabra que sale de nuestra boca, enseñanza de la palabra de Dios, por nuestro propio tamiz. Y como en un espejo, primero predicarnos a nosotros mismos y saber que lo que estamos predicando corresponde a la ley divina y que no la estamos infringiendo.
Hay una tendencia en esta época, luego de la pandemia, de paganizar todo. El COVID vino de parte del diablo, es la marca de la bestia, el chip que te van a implantar con la vacuna, todo es pagano. Todo es la antesala del apocalipsis. Y así lo dijeron los apóstoles, ¿no? Nosotros no estamos diciendo nada nuevo. La persecución trajo a colación la mala información de la iglesia, cual estaba subyugada por interpretaciones privadas y no interpretaciones espirituales, las cuales se enseñaban oralmente porque no estaba el Nuevo Testamento no estaba completo todavía, recién se termina de culminar con Juan, que estaba en la isla de Patmos recibiendo la revelación o el Apocalipsis, pero las malas interpretaciones, las cartas adulteradas, las cartas profanas que decían, el apóstol Pedro manda esta carta, y era mentira, era una falsa carta. Eso hizo que la iglesia se empiece a torcer. Desde ese momento nosotros tenemos tradiciones por sobre la ley divina. Y es un problema. Desasnarnos de las tradiciones incorrectas es un problema, porque nos daríamos cuenta que el cristianismo primitivo difiere muchísimo de nuestro cristianismo actual. Y es un problema, alguien lo tiene que decir. Y por eso ustedes están escuchando y por eso Dios me ha dado la posibilidad de transmitir esta palabra en esta época tan especial de la Navidad. ¿Navidad sí? Navidad no. Colosenses, vamos a ver una de las aristas de las tradiciones. Lo que es incorrecto, pero también lo que es correcto. Dice Colosenses 2.8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimientos del mundo, según Cristo. Ahora ya el apóstol Pablo antepone a Cristo antes que todo lo que había sucedido antes en el pueblo judío, marcando ahí la nueva dispensación para algunos, el nuevo pacto, como le decimos. Entonces, a tener en cuenta, el apóstol dice, ojo con las filosofías y huecas sutilezas para que nos inyecten tradiciones. Tradiciones que nos terminan alejando de Cristo más que acercarnos a Él. Pero todas las tradiciones son malas, no. Vamos a ver entonces el efecto cognitivo de las tradiciones que son buenas sobre nosotros. Segunda Tesalonicenses 2.15 dice, así que hermanos, sigan firmes en la fe. Pablo hablándole a la iglesia de Tesalonicenses, a los tesalonicenses. Sigan firmes en la fe y no se olviden, escuchen lo que dice, de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente, o sea, oralmente y por carta. Fíjense, no se muevan de las tradiciones que les hemos enseñado oralmente y que les enviamos las cartas después. Así que hay tradiciones que son sumamente peligrosas, nos pueden terminar desviando de Cristo, o a los más pequeños o a nuestros hermanos desviarlos de Cristo, y hay otras tradiciones que nos acercan a Él. Que no lo establece la Biblia, no lo dice Dios, tienes que hacer esto específicamente, pero esas costumbres, nacidas de buenos corazones, terminan acercándonos a Cristo. Y ahí está la diferencia. Ahí es donde se bifurca una tradición buena contra una tradición mala. Ahora, Jesús condenó algunas tradiciones, como la que acabamos de leer, pero participó de otras. No puede ser. No, porque Jesús no participaba de tradiciones. ¿Y qué si vemos que sí? ¿Y qué si vemos que de repente las tradiciones que Él aceptó, que Él abrazó, las tomó como propias por una cuestión de que era una antesala de lo que iba a suceder más adelante? Por ejemplo, Lucas 4.16 dice, después volvió Jesús a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, acá hay una palabra tremenda, que nosotros la acabamos de descubrir, del griego, que nosotros podemos tomarla como si fuera costumbre, pero en realidad hay varias versiones que ya la transliteran como está en el griego. Lo ponen como tradición. Entonces, si lo leyéramos en una de las versiones, lenguaje sencillo, por ejemplo, diría, bueno, Jesús volvió a Nazaret, el pueblo donde lo vio crecer, un día sábado, como era su tradición, fue a la sinagoga. Fue a la sinagoga. Ahora, si vamos a ser legalistas, recalcitrantes, podríamos pensar, bueno, pero Jesús formó parte de una tradición, fue a una sinagoga y Dios jamás instituyó que
cristianos debíamos ir a sinagogas. Es verdad, no hay un solo texto donde Dios apruebe que debían juntarse en sinagogas, pero tampoco hay un texto que lo desapruebe. Y acá como vemos al Hijo de Dios, a Dios caminando en la tierra, y lo vemos que toma una costumbre, que era una costumbre, era una tradición. Dios no estableció que tenían que ir a las sinagogas. Sin embargo, Jesús se amalgamó a esa tradición y como tenía la costumbre, o sea, la tradición de ir a las sinagogas, entonces ese sabbat o ese sábado, para nosotros está mal dicho, pero ese sabbat formaba parte de su costumbre ir en día sábado o sabbat a la sinagoga. Y hice esa aclaración y me quedé pensando porque no quiero dejarlos con puntos inconclusos. Digo que está mal traducido porque el legalista recalcitrante, como decía recién, que dice la Navidad es pagana, la Navidad no se tiene que celebrar, ¿cómo un cristiano va a celebrar la Navidad? Ese legalista no puede hablar de un sábado entonces. Tampoco puede hacer planes para un lunes. Porque todos los nombres de la semana, que no saben, son paganos. Nacen desde una cultura pagana. O sea, el lunes viene de luna, se celebraba una fiesta a la luna, el martes a Marte, el miércoles, hay un chiste, ¿no? Yo voy el martes a Marte para toda la vida. Oh, pero son nombres paganos. El miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno. Así que, hermanos, si vamos a ser legalistas y no celebrar una tradición correcta o buena como la Navidad, entonces no celebres tampoco ninguno de los días, no hagas planes para un lunes, para un martes, empezá a darle nombre cristiano a los días. Pero si vas a hablar que el lunes vas a ir allá y el martes vas allá, ¿cómo? Unas cosas sí, otras cosas no. Entonces tenemos que ser sabios, por eso hice el hincapié. Pero Jesús, volvemos de nuevo al relato, va como tradición, como lo hacía todos los sábados, o los sábados que él podía, porque luego comienza su ministerio y se le complica un montón, pero va este sábado al sabbat. Mejor dicho, a la sinagoga, como tenía por costumbre. Ahora él no renegó, no dijo, qué mal esto del sabbat, ir a una sinagoga y leer la palabra y escuchar la Torá. No, se amalgamó a esa tradición. En realidad, las sinagogas vienen del siglo VI antes de Cristo, estaban exiliados en Babilonia, y entonces los cristianos, como ya no tenían templo, los judíos, como ya no tenían templo, entonces se empezaron a reunir en lugares cubiertos, en lugares secretos, para leer la Torá y no perder las costumbres, o sea, no perder la tradición, o sea, no perder la lectura de la palabra de Dios, el instruirse, el que alguien la explique. Así que las sinagogas, que dicho sea de paso, significa en hebreo Bet-Hat Knesset, que significa el lugar de reunión. Así que cuando vas un domingo a un templo, vas al Bet-Hat Knesset, al lugar de reunión. ¡Ay, qué lindo! ¿Vieron? Es hermoso, es apasionante. Yo amo la palabra de Dios. Pero entonces las sinagogas no habían sido establecidas por Dios. No fue ley que dijo Dios, y se congregarán todos los sabates en las sinagogas. No hay una ley, no existe, no hay. Nace desde el siglo VI como una necesidad de juntarse, de reunirse a leer la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios, a mantenerse en comunión los judíos. Ahí nacen las sinagogas. Y cuando Cristo viene a esta tierra, estaban las sinagogas y él no difirió de las sinagogas, sino que se amalgamó e iba cada vez que podía, como tenía por costumbre, ir a las sinagogas. A mí me encanta. ¿Es un mandato o es una tradición? No, ir a la sinagoga es una tradición. Si alguien lo toma como mandato, se está confundiendo. Es una tradición. Y algunos ya que son más rápidos ya están interpretando un montón de cosas. Yo sé que el Espíritu Santo va a ir hablando a cada uno de ustedes, a todos, porque el Espíritu Santo trae, cuando la palabra se hace verdad en nosotros, trae revelación y trae libertad. A libertad del Señor nos llamó. Así que esta enseñanza todavía tiene un poquito más y se las quiero dar. En Juan 10:22 dice, en invierno, porque alguien dice, ay, bueno, está bien, pero fue a escuchar la palabra de Dios. No, también festejaba. Jesús festejaba fiestas tradicionales. Fiestas tradicionales como en tu país se festejan ciertas fiestas tradicionales que no violentan la palabra de Dios. Valga la redundancia, lo explico y lo aclaro, ¿no? Que no violenten la palabra de Dios. Jesús celebraba fiestas que no habían sido establecidas por Dios el Padre, por su propio Padre. ¿Cómo cuál, Tospar? Bueno, volvemos de nuevo. Juan 10:22 dice, era invierno. Y Jesús había ido a Jerusalén para participar de las fiestas de la dedicación.
Jesús estaba participando de una fiesta que Dios jamás había establecido, como por ejemplo la de los tabernáculos o la de la Pascua, que era establecida por Dios. Era un decreto, deben celebrar esta fiesta. Pero la fiesta de la dedicación no. La fiesta de la dedicación cuenta del año 165 a.C., que un malvado, un malhechor, un sanguinario, Antíoco Epífanes, profana el templo de Dios y vierte sangre de un cerdo que era contaminada para el pueblo judío sobre el altar. Había profanado el altar de Dios. En Apocalipsis luego se va a hablar que va a volver a suceder esto que les estoy relatando. Pero en el 165 se levanta un guerrillero de los cristianos. Esos cristianos que, vamos a ir contra la ciudad, vamos a predicar el evangelio. Eso, ¿vieron? Con esa autoridad como Carlos Anacondia. Escúchame bien, Satanás. Uno así que tenía Dios en mi corazón y vamos para adelante. Nada más que agarraba armas y también sacrificaba personas directamente por causa del evangelio, por causa de Jehová. Así que lo que hizo Judas Macabeos, agarró y entró, los aniquiló a todos, limpió el altar con sangre sacrificada a Dios como correspondía, y a partir de ahí, bueno, de Macabeos vienen los Macabeos, que en el tiempo de Jesús era un sector guerrillero que quería erradicar la política a través de las armas y poner a Cristo en el poder, o a Jesús, mejor dicho. Así que desde ahí viene el concepto de los Macabeos. Pero este Judas Macabeo, por celo de Dios, pero celo, podremos juzgar bien mal, pero un celo de amor, un celo de que Antíoco Epífanes había profanado el lugar santo de Dios, y por amor al Señor se levantó con armas contra este malhechor y lo terminó aniquilando y sacando y purificó el templo. De ahí que comienza esta celebración. Esta celebración se hacía todos los años. Comenzó como una celebración. ¿Se acuerdan del loco Macabeo? Ese un grosso. Ese limpió el templo. Eso hizo justicia divina. Dios lo usó. Y a partir de ahí, todos los años, se celebraban 8 días de fiesta. Fíjense, wow, topar un montón. Me encantaría estar en ese momento. ¡Claro! Ellos festejaban, el pueblo judío, 8 días celebraban de fiesta por la limpieza de la dedicación o la rededicación del templo. Porque Dios había hecho justicia, había erradicado a los malhechores y ahora estaba de nuevo el templo limpio y consagrado al Señor. ¿Cuándo se celebraba esta fiesta? Bueno, la tradición nos enseña, o la costumbre nos enseña, que era el 25 del mes Kislev. ¿Cuándo esto es para el 25 del mes Kislev, según las Escrituras? Bueno, traducido a nuestras costumbres es el 25 de diciembre. ¿Y el Señor Jesús estaba ahí celebrando la fiesta de la dedicación? Sí. Pero una fiesta que Dios no estableció. Sí, ¿es verdad? ¿Y cómo la celebró? Porque no violentaba las Escrituras. De hecho, exaltaba el poder de Dios, quien había por mano portentosa a través de Judas Macabeo y todas las personas que lo siguieron, limpiado el templo del Señor. Así que él se sumaba a la fiesta. 8 días de fiesta. 8 días celebrando, y lo dice la Escritura, no lo digo yo. Él se estaba amalgamando una tradición y celebrando una fiesta, celebrando. Porque a veces el cristiano recalcitrante le tiene un miedo a la celebración, porque piensa que alguien que va a celebrar se va a emborrachar, va a terminar haciendo cualquier cosa. No, celebrando como corresponde, con un corazón puro, y Jesús estaba ahí, estaba disfrutando, celebrando de esta dedicación del templo. Ahora, hay tradiciones buenas en nuestro tiempo actual y hay tradiciones malas. Y no estoy hablando en el mundo, porque eso es muy fácil de darnos cuenta. Cuando alguien piensa en el mundo o piensa en las celebraciones seculares, bueno, hay muchísimas, son más las que no están buenas que las que sí son buenas de celebrar. Pero en nuestro andar cristiano vamos a encontrar muchas tradiciones que lastiman al cuerpo de Cristo y que se hacen por tradición solamente. Que no es un mandato divino, que Dios no dijo, y háganlo, es una obligación, es una ley, es un mandato divino. Sino que son tradiciones, pero hoy se enseñan como si fueran mandatos divinos. ¿Cuál, Tospar? Por ejemplo, el orden de un culto, de un servicio. Hay servicios que empiezan con un salmo. Hermano, acá se lee el salmo porque Dios lo estableció así. ¿En dónde?
en la Biblia. ¿Pero dónde? No sé, yo no conozco mucho, pero Dios lo dijo que hay que hacerlo. ¿No? Y entonces se enojan con los que no leen salmos al principio del servicio. Hay otras iglesias que comienzan directamente con las canciones. Empieza el aleteo, pa, tú, vamos a alabar al Señor, sí, pa, tú, pa. ¿No? Y arranca ahí el culto, la celebración. Y hay otras iglesias que solamente predican la palabra. Porque no cantan, solamente predican. Entonces uno se enoja con el otro con el otro. Acá se hace un culto como se debe, como Dios lo estableció. ¿Y cómo lo estableció Dios? No sé, mi pastor sabe, pero así acá se hace como corresponde, como Dios lo establece. Y no hay formatos de cultos en la Biblia. Dios no estableció ninguno. O sea, nuestra forma de culto en Puertas Abiertas es esta. Escuchás canciones en uno de nuestros canales del ministerio. Acá escuchás palabra en cualquier momento del día. Es nuestra forma de culto. No está mal, porque no se asemeja a las costumbres, a la ley de Dios, como Dios lo estableció. ¿Y cómo lo estableció Dios? Yo no conozco mucho la Biblia, pero Dios seguro que no es así. ¿Y dónde está en la palabra que no es así? ¿Y dónde está que hay que leer un salmo antes de empezar el culto? ¿A dónde está que hay que ofrendar todos los cultos? Perdón, se me fue. Bueno, a veces la mente me va más rápido que la lengua. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cantar 3 canciones, ofrenda, anuncios, 2 adoraciones, la prédica? Porque un predicador no puede arrancar. Hermanos, abra su Biblia, pero y falta la música. Un momentito, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y empieza a predicar. Porque nos acostumbramos. Y hacemos de un dogma, o hacemos de una tradición un dogma. Así se tiene que hacer. Y hay lugares donde festejan al Señor con ropas de colores y bailan. Y con tambores, ¿no? Centroamérica, más para las islas. Y hay otros lugares que se va con corbata y anda a venir sin con la corbata. Maldición, hermano, ya estás mostrando el pecado que hay en tu vida. ¿Por qué no trajiste corbata? Tradición. Porque yo no puedo juzgar al que se pone una túnica de colores y empieza a disfrutar con unos tambores y una pandereta y a celebrar al Señor. Porque nosotros lo hacemos así, nos sentamos en nuestras sillas, levantamos nuestras rodillas, nos ponemos en pie, levantamos una mano, miramos al cielo, se cae una lágrima. Y si el otro quiere dar vuelta, ¡oh Jesús! ¿Por qué está mal? Tradiciones. Hace muchos años, un calvinista llamado L. Moody veía que los niños no tenían atención en los servicios. Entonces él, que amaba tanto a los niños, le pidió a Dios una forma, un formato, e hizo un coro de chicos que sonaban como los ángeles. Y de repente les dieron la posibilidad de tener un servicio y los chicos interpretaron varias canciones en un servicio y así comenzó a llamar la atención de L. Moody, y de él se crean las escuelas dominicales, que todos conocemos obviamente. Algunos le llaman escuelas dominicales, cultos para niños, no importa, pero de ahí nace. Con un hombre con un corazón contrito, con un corazón consagrado a Dios. Pero hay iglesias que uno visita y que dice, hermano, ¿usted acá no tiene servicio de chicos? ¿Acá no hay escuela dominical? No, nosotros no trabajamos con escuela dominical. ¡Ah! ¡Qué mal! Porque la Biblia lo dice. ¿En dónde? No sé, pero lo dice. ¿No? El legalista recalcitrante. Ese que dice, así lo dice Dios. ¿En dónde? No sé, pero por ahí lo debe decir. No hay base, son tradiciones. ¿Y qué hay si una iglesia no quiere el formato de escuela dominical? ¿Qué hay si una iglesia no quiere un formato con jóvenes? Sino que quiere que los jóvenes se anexen al culto central y que ahí reciban palabra de Dios, igual que los niños. ¿Dónde está establecido como ley que hay que hacer de acá de una manera o de la otra? Cuando yo hago de una tradición, lo hago de alguna manera, un dogma, una ley divina, estoy irrumpiendo en la ley de Dios. Estoy poniendo una tradición por sobre la palabra. Mis amados, ¿hay algo más poderoso que la palabra de Dios? ¿Hay algo más poderoso que la palabra de Dios? Sí. No. Sí. ¿Y qué? La tradición. ¿Sí? Y nos volvemos como... No hablo de nuestros hermanos católicos, hablo de los monaguillos, los sacerdotes, los curas, que sí conocen las doctrinas y que para ellos la tradición está igual o más que la Biblia. Ellos dicen, sí, la Biblia tiene autoridad, pero la tradición también, y mucha. Y ponen sus tradiciones por sobre la palabra de Dios.
Nosotros no. Nosotros somos reformados, reformistas. Sola ley, sola escritura. Si yo pongo a la escritura por sobre la tradición y digo sola tradición, sola ley, estoy incumpliendo en la ley divina. Es sola escritura, sola fe, una gracia, un solo Dios, una escritura. ¿Se entiende? Entonces, nosotros no podemos poner nuestras tradiciones, aunque salgan o hayan comenzado con un buen corazón, pero hoy es una ley. No. Si la tradición transgrede la ley divina, la tuerce, ya esa tradición es mala, aunque haya comenzado con un buen corazón. Avanzo un poquito más. Creo que están muy atentos muchos del otro lado, escuchando apasionadamente. ¿Cuándo hablas de la Navidad? Ahora. Tenía que hacer todo este preámbulo para explicar lo que ahora quiero explicar a continuación y al finalizar este sermón. ¿Qué es la Navidad, Tospar? Bueno, Navidad viene de la transliteración nativitis o nativitos, que es nativitis, que es nacimiento divino. No está hablando del nacimiento del sol, ni del nacimiento del gauchito Hegel, ni del nacimiento de, no sé, el que se te ocurra. No sé, porque me puedes estar mirando, estoy pensando porque me puedes estar mirando desde otro país, entonces, Doña Lupita, no sé. No, nativitis viene del término hebreo, o griego mejor dicho, perdón, que tiene que ver, hace referencia al nacimiento divino de Jesús. Aquel niño que marcó la historia, que marcó un antes y un después en toda la historia. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, pero no fue el 25 de diciembre, hermano, está muy mal, está muy equivocado. Eso era una fiesta pagana, que se le daba celebración al dios altruista, el dios Sol, en Europa. Sí, es verdad, yo he leído, la he estudiado. Y sí, pero también el 25 de Kislev, ¿se acuerdan? Se festejaba, los judíos festejan la fiesta de la dedicación también. Yo tengo unos amigos pastores que son hermosos. Y ellos, les cuento rápido, y ellos, ¿saben lo que hicieron? Vieron que está la fiesta de Halloween, que es la fiesta que se le da a los muertos. Bueno, ellos torcieron la palabra, o sea, esa frase, e hicieron el mismo día la fiesta de la vida. Así le dicen, celebran la fiesta de la vida. Y este último año lo hicieron a todo trapo, hicieron un show pero espectacular en San Justo. Y la verdad que yo me puse a pensar, miren si la fiesta de la vida se empieza a hacer conocido, se empiezan a juntar las iglesias y nació, porque la verdad es que nació para contrarrestar a Halloween, la fiesta de la vida. Pero imaginemos que de acá a 10 años la fiesta de la vida es el top, lo celebran en todos los países. Y la fiesta de Halloween quedó un costado. Pero la fiesta de la vida se celebra toda persona, no solamente los cristianos, cualquier persona celebra la fiesta de la vida. ¿Vamos a decir que es una celebración pagana porque se hace en el mismo día de Halloween? Claro que no. Sería muy sonso pensar de esa manera. Bueno, el 25 de diciembre, aunque no hay algo exacto, donde Dios establece que hay que celebrar la fiesta de Jesús, no. El nacimiento de Jesús, no. ¿Pero también lo prohíbe? No, tampoco. Entonces, ¿por qué se celebra la Navidad? Por costumbre, porque es una tradición. Pero ¿qué importa si otros agarraron y torcieron la tradición e hicieron cultos satánicos ese mismo 25 y también se le celebra al dios Sol y también se celebra la fiesta de la dedicación? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón al celebrar la Navidad? Bueno, no, la verdad que la intención de mi corazón es celebrar a Cristo, porque un día Cristo nació en mi corazón. Yo la verdad que no hay forma de no ver las partes tan hermosas de la Navidad. Primero, punto número 1, porque nació, porque se deja memoria en la Pascua de cuando Él murió. El tiempo, más o menos, hay teólogos que debaten si estuvo 3 o 4 días, no importa eso, no es la discusión de ahora. Pero también Dios dejó establecido que Él nació, Jesús nació. Pero aún también nació en nuestros corazones. ¿Te acordás cuando Él nació en tu corazón? Hay personas que tienen buena memoria, yo tengo memoria a corto plazo, pero me acuerdo más o menos el tiempo. Pero hay personas que saben el día y la hora en que se entregaron a Cristo. El 25 de julio a las 10:45 en una campaña de Carlos Anacondia en el 85. ¡Oh! ¡Wow! Y Jesús nació en mi corazón. Y lo celebro desde ahí todos los días.
Y le doy gracias porque Él nació en mi vida y todo cambió. Y se restauró mi familia y esto y lo otro y aquello y allá. Entonces, ¿cómo no contrarrestar en este mundo tan pútrido, tan lleno de egoísmo, donde la Navidad hoy en día es sinónimo de mercadotecnia? Compre, compre, compre. Pedimos plus para gastar plus. Y después estamos endeudados hasta acá. O como para comer, para reventar, como sapos. Así. No, hay algunos que dicen, viene la Navidad, voy a comer todo lo que haya en la mesa. Gula. Ese no es el verdadero sentido de la Navidad. Pero algunos legalistas recalcitrantes que están del otro lado, pero no nació el 25 de diciembre. Sí, no, obvio. No es una discusión, es verdad, no nació, no sabemos qué día nació. Pero hay muchos papis que quién sabe hoy me están mirando que adoptaron a un niño que quedó huérfano y que nadie sabía cuándo nació, el día de su nacimiento y la hora exacta, y ellos le pusieron un día simbólico solamente para celebrar que un día nació. De la misma manera nosotros ponemos un día simbólico, no decimos el 25 de diciembre a las 12 nació, no. O el 24, el 25, sí, a las 12, a las 00 nació. No, puede haber sido el 3 de octubre, a las 8 p.m., qué sé yo, no sabemos exactamente. Pero ¿cuál es el problema? Si no violenta la ley divina, estamos celebrando el nacimiento del Salvador. Y si ahora todavía queda alguien pensando, pero es una fiesta pagana, hermanos, ¿cómo va a decir? Porque el 25 no fue exacto, pero está bien, pero ¿cómo va a decir que hay que celebrarlo si es una fiesta pagana? Bueno, con esa línea de pensamiento, entonces, a los que les encanta usar corbata, no usen más corbata. ¿Cómo puede ser? No, porque acá a la iglesia se entra con corbata. Yo me acuerdo que vengo de esos tiempos donde vos no podías subir al stage, o sea, a la plataforma, al púlpito, si no tenías corbata. Te bajaban, estás en pecado. Te podías olvidar hasta la suegra, pero no te olvides de la corbata. Y de la frena, ¿no? Pero no te olvides de la corbata. Y si no trajiste la corbata porque te la olvidaste, porque te la comió el perro, porque tenés una sola y estaba toda sucia, no ministrás. Porque así lo estableció Dios. ¿En dónde? Así lo dice la Biblia. ¿En dónde? Pero para todos ustedes que manejan tan bien la tecnología, el 2.0 que me está mirando del otro lado, pueden googlear y se van a espantar de dónde viene la corbata. Es una tradición croata que comienza con un enlace en los caballos para no confundirse las tropas enemigas. Luego se los ponían los soldados. Pero comenzó a tener tanto auge ese adorno en la cabeza, que era solamente un símbolo, que luego lo tomaron los de la élite de Europa para marcarse entre el plebeyo, digamos. Se marcaba la diferencia del estrato social de los ricos con los pobres. Entonces los ricos mantenían una hermosa corbata de seda, de colores diferentes. Y eso eran como de la élite. Y se diferenciaban de los villucas, como le decimos acá en Argentina, de los pobres. Y después tiene otra connotación totalmente sexual. No puede ser. Sí, pueden buscarlo. Es una tradición pagana, totalmente pagana, a una diosa, Isis. Pero después lo buscan ustedes, no es el tema de ahora. Si no me apasiona me meto por ahí. No. Entonces los que dicen, no, pero sin corbata no se puede ministrar a Dios porque Dios lo estableció así, no saben, son ignorantes. Porque la corbata es una costumbre pagana, 100% pagana. Ahora, ¿está mal que alguien, un predicador, use corbata? No, porque yo sé que no estás adorando a la diosa Isis. O no lo está usando como una tradición para mostrarse con superioridad contra el plebeyo o contra los pobres. Yo sé que no es la intención. Bueno, ¿qué separa una de la otra? La intención del corazón. ¿Con qué motivación lo hace? Pero si todavía hay legalistas recalcitrantes del otro lado, no usen más dinero tampoco. Porque en nuestros dineros de cualquier parte del mundo siempre tienen caras de una virgen, de un prócer. Y eso es una adoración a alguien. Usted está ofrendándole a Dios. ¡Oh! Le está dando a Dios una ofrenda pagana. Porque tiene una virgen ahí. Porque tiene a un prócer totalmente impío, totalmente desgraciado, que solamente hizo muchas cosas buenas y muchas cosas malas, que libertó un pueblo, lo que fuese, y nosotros lo tenemos en nuestro billete y decimos, tengo 200 pesos, tengo 500, tengo uno de 1000, tengo la carita de fulanito. Y ese billete es totalmente pagano. Qué bonito, un cristiano recalcitrante con un billete pagano.
hagamos monedas cristianas. Y ni que hablar de los que portan nombres. San Jorge. ¡Ah! Los que se llaman Jorge están en el horno. Nombre sumamente pagano. San Agustín, los agustines, ¡puf! Están en el horno. Salfa nada más los que se llaman Elías. Los que se llaman Pablo. Los que se llaman Marcos. Los que se llaman Ezequiel. Pero guarda si hay un Judas. Ah, este te va a traicionar. Pero ¿por qué ¿por qué no somos tan legalistas con estas cosas? Claro, porque esto no tiene importancia. No, o tiene toda importancia o no tiene nada de importancia. Y si digo no tiene nada de importancia, hay que buscar el equilibrio, porque no es libertinaje. Es entender, es madurar. Entonces, si yo voy a ser un legalista recalcitrante que no quiero que nadie celebre la fiesta de la Navidad, entonces me tengo que despojar de la corbata, del dinero, y comprarle carne a un cristiano solamente, verdura a un cristiano. Y vamos a vivir a la luna, porque acá ya no se puede. Porque después de la caída, mis amados, después de la caída de Adán y Eva, todo se desfiguró, todo se paganizó, se comenzó a paganizar hasta nuestro tiempo. Pero hay cosas que Dios no nos obliga a hacerlas, pero que tampoco Él está en contra si las hiciéramos. No es una obligación, un mandato divino, pero tampoco no se puede hacer. Danger, está prohibido. No. Entonces tenemos que ser equilibrados. ¿Dónde viene el equilibrio? ¡Ah! La palabra de Dios da el equilibrio. La bendita y hermosa palabra de Dios da respuestas, mis amados, a todo. ¿A todo? Sí, absolutamente todo. Hay dos conceptos que nosotros tenemos, y con esto voy a ir cerrando, del por qué el que celebra la fiesta de la Navidad está bien y el que no la quiere celebrar también está bien. Y el concepto viene primero que Dios le pidió a Abraham que se circuncide. Dios le dio una orden: circuncídate. Pero sabía Dios que el concepto de circuncisión era pagano. Ustedes lo pueden preguntar a cualquier teólogo, buscarlo en cualquier diccionario de teología o de hermenéutica, y van a darse cuenta que el concepto de circuncisión era meramente pagano. Y Dios le pidió a Abraham que hiciera un acto pagano. ¿Quién santificaba ese acto pagano? Obviamente, el creador del cosmos, el creador de todo, el que dio vida a los seres humanos, al planeta. Ahora, si yo creo que una cosa es buena una tradición es buena y otra tradición es mala, y no lo paso por el tamiz de Dios, o sea, el tamiz de la palabra de Dios, entonces puedo incurrir en el error o puedo caer en el error de estar enseñando una falsa doctrina. Porque, por ejemplo, el concepto del diezmo. No, hermano, no, el diezmo hay que darlo. Sí, perfecto, pero ¿saben de dónde sale el diezmo? No, es una tradición pagana también. Cuando Abraham se encuentra con el ángel, o con Melquisedec, mejor dicho, le da el diezmo, le ofrece los diezmos. Ahora Melquisedec no le dice: ay, qué pagano que sos, y se va corriendo. Le recibe los diezmos. Ahora Abraham tenía ese concepto de Ur de los Caldeos, era un concepto pagano, se le daba el diezmo a los dioses. Sin embargo, para marcar el patrón, Dios le aceptó su diezmo. Luego se siguió haciendo esa tradición a través de los judíos, que hoy en día siguen dando de donde estén viendo, donde estén viviendo, en cualquier parte del mundo, mandan sus diezmos a Israel. Y está muy bien. Y yo sé que del otro lado va a saltar el que están mal los diezmos. Está bien, no querés dar los diezmos, da la ofrenda, no importa el concepto, la palabra, si es diezmo, ofrenda, lo que des al Señor. Pero esto es un concepto que puede ser totalmente torcido si lo digo que es un concepto del diezmo específicamente, meramente pagano. Y la ofrenda, las primicias eran de Caín y Abel. Ahora, ¿ven lo delicado que es ser tácitos cuando decimos esto está mal y esto está bien? Y si viene alguien y nos enseña: no, pero mirá que lo que vos haces es una tradición pagana. ¡Ay, no, jamás! Es que sucede. Le doy la última y ya me meto a lo último. Le doy la última y con esto me quiero dar a entender bien, quiero ser muy claro a lo que voy a enseñarles ahora. El concepto de charis, o sea, charis en el griego significa gracia en nuestro idioma.
El concepto de gracia, aunque algunos cristianos recalcitrantes del otro lado se enerven y se ofusquen de bronca por lo que voy a decir, pero lo pueden buscar, lo pueden estudiar. El concepto de gracia no es cristiano. ¡Ay, no, no puede ser! No, no es cristiano. Cristo vino a regalar la salvación. Él vino a entregarse en propiciación por nuestros pecados y pagó, no es que es gratis la salvación, pagó la deuda de cada uno de nosotros, de los que lo aceptamos a Él en nuestras vidas, para que camine con nosotros, para adorarlo, para tener una relación, una comunión con Él. Pero el concepto gracia lo establece Pablo, no Jesús. Y lo establece porque era un erudito de la palabra, de las doctrinas y de los libros, un amante de la poesía romana, de la poesía griega. Era un tremendo estudioso Pablo. Y el concepto lo adapta a él. El charis, en griego, era un concepto romano. Significa la bondad del César. O sea, cuando se decía charis a un condenado a muerte, el condenado a muerte en el momento salía de la fila de los sentenciados a muerte y era libre, puesto en libertad. Pero ese fue un asesino y robó y no importa. ¿Y quién le va a decir algo al César? Es la benevolencia o la bondad del César. El César levantaba la mano y le decía charis, charis. Y esa persona automáticamente quedaba limpio de culpa y juicio. Y Pablo agarra y dice, ¿se acuerdan la bondad del César? ¿Se acuerdan? ¿Reconocen ese concepto? Bueno, eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Tuvo gracia, nos dio gracia. Nosotros estábamos condenados a muerte y Él nos separó de la fila de los que iban camino al infierno y nos dio gracias, nos limpió, nos sacó cualquier culpa, nos lavó de todos nuestros pecados. Él tuvo gracia y ahora no es más la bondad del César, es la bondad de Cristo sobre los cristianos. ¡Aleluya! Pero ese concepto es sumamente pagano. ¿Y dónde está el límite? Bueno, lo establece la palabra de Dios. Dice Romanos 14, reciban bien a los cristianos débiles. El concepto débil no es el neófito, el nuevo en Cristo. No. El débil puede tener 14 años de cristiano y seguir siendo débil. Es el legalista recalcitrante que todo es pecado, todo es pagano, todo está mal. Hermano, si no viene el domingo, uno de los conceptos más conocidos de nosotros es el tema del conocido domingo para celebrar la cena o para celebrar una fiesta, un culto a Dios. Pero están los que dicen, no, está mal el domingo porque se celebra el sábado, porque el sábado fue establecido para Dios. Bueno, antes de Cristo sí, pero después de Cristo todos los días son de Dios, son del Señor. Así lo dice la palabra. Antes era el sábado consagrado a Dios. Ahora, ¿qué día es más importante que el otro? No, ninguno. Ahora son todos los días para Dios. Dios habitando en nosotros. Antes Él habitaba en las personas, en los cuerpos no. Él habitaba en su templo. Él estaba donde quería, pero Él habitaba en su templo. Entonces tenían que ir en el concepto del antiguo pacto a la sinagoga o cuando tenían el templo a disfrutar de su servicio, de sus ofrendas. Pero en Cristo, luego de la resurrección, ahora todos los días son iguales. Porque todos los días son de Cristo. Porque Cristo habita en nosotros. Si yo solamente digo que el domingo habita en mí, es un error teológico. Él habita todo el tiempo, todos los días, cada instante. Está dentro de mí a través del Espíritu Santo. Entonces, no, pero hermano, los domingos es una tradición pagana. No, tampoco. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si viene una tradición pagana también el domingo. No. ¿Saben por qué los cristianos primitivos se juntaban el domingo? Tan simple como que Cristo resucita un domingo. Y entonces ellos no se podían juntar todos los domingos. Entonces cada 2 o 3 meses, porque estaban bajo persecución, por eso no se podían juntar. Entonces estaban bajo persecución y decían, ¿y qué día nos juntamos? Y el domingo, porque el domingo resucitó Jesús. ¿Qué otro día? El domingo es un día de fiesta, el primer día para ellos. Ese es el primer día, o sea, un día laboral. Pero después de ahí se juntaban y se celebraban a Cristo. ¿Se acuerdan? Un día como hoy resucitó Cristo. Y así comenzó el concepto. Pero después nos fuimos al otro punto. Al punto que si usted no viene el domingo al culto, hermano, está en pecado. Ya debe andar medio tibio ese hermano, porque ya hace 2 domingos que no viene al culto. ¿Y dónde está que hay que venir todos los domingos? ¿Y qué si hay una iglesia que se celebra los servicios al Señor un jueves? Y los domingos lo dejan para la familia. No, está mal, porque la Biblia dice los domingos. ¿Dónde? No sé, pero por ahí.
No, es tradición y la tradición nunca se puede poner por sobre la ley divina. Y yo sigo, puedo seguir, ¿no? Pero me tengo que adaptar al tiempo. Algún día haremos un seminario y podremos estar más tiempo. Reciban al débil en la fe. Es decir, a los que todavía no entienden bien, y ahí va a explicar Pablo cuál es el concepto, a los que no entienden bien qué es la ordenanza de Dios, o qué es lo que Dios ordena. Entonces hay cristianos de muchos años que todavía no comprenden. Como vengo diciendo, el legalista recalcitrante que no, esto es pecado. Usar arito es pecado. El tatuaje es pecado. Es pecado. ¿Por qué? No sé, pero es pecado porque lo dice la Biblia. ¿Dónde? Es pecado. Pero no hay un texto que avale eso. Bueno, hay uno con una interpretación. Entonces, ¿eso no es? ¿Es una ley divina o no? No sé, pero no se celebra la Navidad porque es pagano. Bueno, a esos Pablo le llama débiles en la fe. Y le voy a explicar por qué. Porque sigue diciendo el texto, si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. O sea, no lo quieras convencer. Por ejemplo, los que celebran la Navidad no están tratando de convencer a los que no la celebran. Che, tenés que celebrar la Navidad, mirá que es de Dios, No, la celebran con ellos mismos. Pero no se da del otro lado de la misma manera. Los que no la celebran sacan 50 videitos más ahora diciendo que la Navidad es pagana, las bolas del diablo son las que están en el arbolito, patea la bola del diablo. O sea, son 80 videos diciendo todo el tiempo lo mismo. Y tratando de insistir al que quiere celebrar la Navidad. El consejo de Pablo es, no discutan, no pierdan tiempo en discusiones vanas. Verso 2, por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo. Le entran los chinchulines, molleja, morcilla, todo. Pero dice, mientras que los débiles solo comen verdura. Vegano. No, porque hay muchos veganos sólidos en la fe. No. Pero acá por lo menos el concepto por una tradición judía es que comían verduras solamente. Porque creían que la carne era mala. Que la carne más si era de cerdo estaba consagrada, era pagana, era impura, entonces no comían cerdo. Lo que sea. Después están los otros, ¿no? En este tiempo que todos los días comen cerdo y revientan como cerdo. Pero esa es otra discusión, es otra charla. Y sigue diciendo el verso 3. Pero los que comen de todo, no desprecien a los que no. O sea, no desprecien a los débiles que todavía no maduraron. De igual manera, fíjense, los que solo comen verdura no deben criticar a los que comen de todo. Ay, pero ¿por qué comes morcilla? Porque Dios había establecido en el antiguo pacto que no se debía comer sangre. ¿Pero cuál? No lo tenés que criticar. Si él no tiene, por conciencia, por casos de conciencia, no le juzga su conciencia, ¿y por qué querés convencerlo de algo que no es real? O que según lo que él está haciendo como para Dios, no está mal al comer morcilla. Entonces, ni uno ni el otro, pues Dios le ha aceptado a los dos por igual. Este texto es el que más amo. A los dos por igual. El que celebra la Navidad es aceptado por Dios, con el buen concepto de la Navidad, ¿no? El nacimiento divino. Y el que no la celebra también es aceptado y amado por el mismo Dios. Los dos son amados y aceptados. El que no la celebra y el que la celebra. Pero ustedes no tienen derecho a criticar al esclavo del otro. El dueño del esclavo es quien puede decidir si su esclavo trabaja bien o mal. Así también, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Permítanme darles otro ejemplo, dice Pablo. Uno más y ya cierro, dice. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales. Navidad, Ratón Pérez, el cumpleaños, la celebración del cumpleaños de cada uno. Mientras que otros piensan que todos los días son iguales. El nacimiento de Cristo, la muerte, la resurrección, son todo lo mismo. O sea, no hay algo espiritual. No hay algo místico en eso. Los que piensan que ciertos días son especiales lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo lo hacen también para honrar a Dios. Miren cómo eleva el concepto del maduro. O sea, el maduro es el que no le interesa si festejar un 25 o un 3 de octubre. El tema es festejar al Señor. O sea, hablarle al mundo del nacimiento de Cristo. Después el día es indiferente. No, pero no fue el 25. Legalista, recalcitrante. Y el que come de todo. Que dice, tráeme
bondiola, tráeme morcilla, tráeme chinchu, tráeme. Lo hace para Dios. Si explota después como sapo es otro tema. Pero lo hace para el Señor. Lo hace para honrar a Dios. Y le dan gracias a Dios. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen para honrar a Dios. Y también dan gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es el equilibrio, Tospar, en este concepto? No entrar en discusiones. No ser los que traen la nueva revelación. Porque así como hay videos que aceptan la Navidad con bases sólidas en la fe, en la Escritura, también hay otros que dicen, no, pero no se celebra, y dan datos fiables de no hacerlo. Pero el que no lo quiera hacer, que no lo haga por cuestiones de conciencia. Y el que la quiera celebrar, porque la conciencia no le dice nada, háganlo. Por cuestiones de conciencia, porque puedes estar amargado ahí, son las 12 con ganas de haber festejado al Señor Jesucristo, comiendo con la familia. ¿Por qué no lo hice? Me siento raro. Porque la conciencia te acusa que lo podías haber hecho. Ahora, 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, puedo hacer de todo, topar, sí. Pero todo me hace bien, no. ¿Y quién lo decide? Vos. ¡Oh! Sí, desde hace muchísimos años que usted tenía la decisión. No lo que otros dicen que tiene que hacer, lo que la tradición le dice, lo que usted decide hacer con la palabra de Dios, evaluando la tradición, si violenta las Escrituras o no. Entonces, ¿todo me es lícito? ¿Todo me conviene? Claro que no, hay fiestas y celebraciones que son muy malas, que inducen a la sexualidad, a emborracharse, a drogarse, y eso está mal. Pero pensar que el 25 quiero juntarme con mi familia para terminar emborrachándome y colgando el sombrero de Papá Noel en el arbolito y prendiendo fuego a la casa, es también un concepto malo. Porque el corazón del que lo quiere celebrar lo hace para Cristo. Porque el Señor, o del Señor es la tierra y su plenitud. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque si fue entregado a los ídolos o no. Bueno, le preguntas al verdulero, ¿dónde sacaste el tomate? ¿Viene santo? ¿Viene purificado? ¿Viene consagrado al Señor o viene impuro? Y no sé, el que lo arrancó era un muchachito ahí de... ¿Pero el muchachito es cristiano o es inconverso? Vos comés. Si pues coméis o bebéis o hacés otra cosa, celebrar la Navidad o hacedlo todo para la gloria de Dios. Termino con el concepto de la Navidad. Termino estos 5 minutos que me quedan con el concepto del verdadero espíritu de la Navidad. Hoy en el mundo se devaluó, se cayó, se está oscureciendo el concepto de la Navidad. Claro, en su mayor auge era todo comprar compulsivamente, comer, y Jesús quedaba a un costado, de donde había nacido la celebración, la Navidad, nativitos. Pero hoy en día ese concepto está cayendo. Esto de comprar compulsivamente y que todos te están vendiendo, te venden. Cómprenle para celebrar la Navidad el Toyota Corolla, no sé, 4x4 que anda por todos lados. ¿Para la Navidad? ¿En serio? ¿Cristo murió para regalarle una camioneta a mi señora? El concepto transgredido. Pero se está extinguiendo ese concepto en el mundo. Ya muchos no celebran la Navidad porque saben que todo es mercadotecnia y no quieren transar con ese sistema. Entonces, aquí el verdadero concepto de la Navidad, el nacimiento de Cristo, que los cristianos podemos tomar la posta hoy en día y volver a regar al mundo entero con el concepto de la Navidad. ¿Cuál es, Tospar? Bueno, últimos textos que quiero regalarte. Lucas capítulo 2, verso 4 dice, y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, o de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y allí la familia de David. Él habitaba allí para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba por dar a luz a Cristo, o a Jesús. Verso 6 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales,
De ahí viene el concepto de niños envueltos. Ahí tiene una tradición totalmente cristiana. Los niños envueltos, la comida, viene de este concepto del niño envuelto en pañales. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la región, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. O sea, eran pastores de ovejas, de esa clase de ovejas, ¿no? De su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria de Dios los rodeó y su resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, de gran alegría. Les voy a dar una noticia que va a estallar sus corazones de alegría, que será para, no solamente para ustedes, sino para todo el pueblo. ¿Qué es esto? Bueno, que os ha nacido hoy. ¿Cuándo? ¿El 25 de diciembre? No, legalistas recalcitrantes, no. Hoy, cualquier día, 3 de octubre, 25 de septiembre, no importa qué día. Hoy, menos mal que no dejó registro el ángel. No tenía una libreta cívica, por si tal día, tal hora nació Cristo. No. Hoy, les dijo a los pastores. O sea, ¿hoy nace Cristo para nuestras vidas? Claro que sí. Y mañana también, y el 25 también. Pero el ángel le dijo: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, o que es Cristo el Señor. ¿Qué es la Navidad, mis amados del otro lado? La Navidad es que os ha nacido hoy un Salvador. Y eso tiene que celebrarlo todo el mundo. Si ustedes leen más abajo, van a encontrar que dice que los ángeles comenzaron a alabar a Dios. Decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres. Y desaparecieron de nuevo. Millares y millares de ángeles que descendieron así a la tierra. Los pastores que estaban ahí temblando de miedo, escuchando a gran voz de coros de miles y millones de personas diciendo: gloria a Dios en las alturas. Imagínense todo el mundo gritando: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres. Y vos estás ahí. ¿Qué hicieron después estos pastorcitos cuando se fueron de repente todos los ángeles? Comenzaron a adorar a Dios. O sea, que la Navidad no es más que otros días. Pero la Navidad es la excusa perfecta para decirle a todo el mundo que os ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, quien traerá gozo y paz para todos los pueblos. Ese, mis amados, es el verdadero sentido de la Navidad. ¿Querés juntarte con parientes, con amigos? ¿Querés celebrarlo? Yo tengo una costumbre, una tradición, Tospar. Sí, tengo una tradición. Te la voy a contar. Te la voy a contar porque está bueno. Lo hago desde que soy chico, desde que estoy con mis padres. Cuando son las 12 y toda la familia se levanta y brinda con agua mineral, o con lo que quieran ustedes, por cuestión de conciencia, lo que tu conciencia quiera. Así que cuando nos levantábamos y brindábamos, yo me iba rápido al baño. Rápido, empezaban los juegos artificiales. ¡Pa, vení, Marco, pa! Y yo me iba al baño, me encerraba y le cantaba el feliz cumpleaños. ¡Ay, qué pagano! Sí. Bueno, sí, el cumpleaños es pagano, pero yo se lo daba hacia el Señor Jesucristo. Entonces le cantaba: feliz cumpleaños, Jesús. Y lágrimas todos los años salían de mis ojos. Yo estaba enamorado y cada vez estoy más enamorado, pero te cuento lo que hacía. Ahora, hoy son las 12 y lo hago con toda mi familia, con mis hijas, con mi esposa. Brindamos y empezamos a decir: feliz cumpleaños, Jesús, todos juntos. Una tradición que la traigo, quién sabe, de mis padres. Y que lo hago todos los 25. Ahora, no te estoy diciendo que lo hagas, porque lo tenés que hacer porque así lo dice la Biblia. No. No empiezo de nuevo el sermón, sino. No. Pero digo, es algo mío. ¿Y lo podría hacer todos los días? Claro que sí, pero ese momento es especial. Y a veces hay gente que nos visita, a veces estamos en otras casas y lo hacemos igual. Y si hay un inconverso, está escuchando el verdadero sentido de la Navidad. Que hoy, el 24 a las 00, el 25, se levantan las copas
y se celebra el nacimiento de Cristo. Y millones de casas, de familias cristianas están adorando, como aquel día, que no sabemos cuándo fue ni el horario, pero no importa, como aquel día cuando nació verdaderamente, que los ángeles bajaron a la tierra y glorificaron el nombre de Jesús. ¡Qué hermoso! Quién sabe, muchos en este domingo van a celebrar el nacimiento de Cristo, ya celebraron el nacimiento de sus servicios dominicales. Ese es hermoso, pero no te olvides, en tu casa, con tu familia, al estar celebrando el momento mismo de que se levanten las copas, decir: gracias, Dios mío, eres el verdadero sentido, eres mi Navidad, mi nacimiento divino, eres todo lo que necesitaba para ser feliz, para llenarme de gozo, de buenas, de gran gozo. Y has nacido no solamente en nuestros corazones, sino en el mundo entero. Ese, mis amados, ese es la tradición, es el verdadero sentido de la Navidad. Y si lo querés celebrar, bienvenido seas. Y si no lo querés celebrar, bienvenido seas. El concepto es amarnos, es no criticarnos, es no discutir por vanas palabrerías, sino el que lo va a hacer, que lo haga con todo el corazón, levantando el verdadero nacimiento de Cristo.